SER Podcast. Pedro Sánchez se desvincula de Leire Díez. Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Pues ya lo escuchan, el presidente del gobierno asegura que no sabía nada de las presuntas operaciones de espionaje llevadas a cabo por esta exmilitante del PSOE y añade que de haber tenido conocimiento no lo habría permitido. Esta misma tarde, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que interrogue como testigo a la presidenta del partido, a Cristina Narbona, para conocer su relación con Leire Díez. Quiere conocer esto, pero también quiere saber qué reuniones pudo mantener Díez en la sede de la Fiscalía General. Enseguida lo contamos todos, pero antes... Claro, va a ser un fin de semana de muchísimas actividades masivas en España, que si la visita del Papa, que si el Primavera Sound, así que vamos a conocer qué tiempo nos espera. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noticias, porque se presenta un fin de semana, podríamos decir que para todos los gustos. Qué bien. Ya que hará calor, pero cada vez que decimos que va a hacer calor asusta como un poco, ¿no? Porque la temperatura se dispara, pero no va a ser así. Vamos a tener las temperaturas propias para las fechas, tanto durante las noches con ambiente algo fresco, también a principio de las mañanas, y las tardes con calor moderado. En la mayor parte del país nos moveremos en máximas de 25 a 30 grados. También muchas horas de sol. Solo esta noche esperamos un poco de lluvia en Galicia, también algunos chubascos aislados en el Mediterráneo y el Cantábrico, pero en general, tanto el sábado como el domingo, el tiempo será soleado. Gracias, Carbó. Ya lo ven, tiempo a la carta. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a la selección española de fútbol viajando ahora mismo a su lugar de concentración en el Mundial de Estados Unidos. Será en la localidad de Chattanooga, en el estado de Tennessee. El martes que viene jugaremos ante México, el último amistoso antes del campeonato. Y la selección femenina juega hoy en Mallorca ante Inglaterra, partido de clasificación para el Mundial. Las españolas tienen que ganar a las inglesas para ponerse primeras de grupo. Lo decíamos en portada, es noticia de la tarde. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Pedraz que interrogue como testigo a la presidenta del Partido Socialista, a Cristina Narbona, por el caso Leire. Todo esto después de que la UCO señalara una conversación con Díez el mismo día en el que el presidente del gobierno difundió su carta a la ciudadanía. En esa charla, la conocida como fontanera del partido ofreció supuestamente su ayuda a la dirigente socialista para dar la vuelta al asunto, dijo ella literal, como un calcetín, según consta en el informe de la Guardia Civil. Además, Anticorrupción le pide a Pedraz que averigüe si Díez y sus colaboradores acudieron a reuniones en la Fiscalía General del Estado durante el tiempo en el que la supuesta red estuvo activa. Isabel Vega. Sí, es un informe de las fiscales del caso que solicita al juez Pedraz una batería de diligencias como recabar de la Fiscalía General del Estado información de las reuniones que hubiera podido tener allí Leire Díez con otros miembros de la trama entre 2024 y 2025. Del sumario se desprende que Díez tenía un contacto en el Ministerio Público y que gestionó encuentros para buscar pactos, entre otros, al comisario Villarejo. Pero además las fiscales piden que se cite a 22 testigos, entre los que figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Leire Díez contactó con ella el mismo día que el presidente del gobierno publicaba su carta a la ciudadanía para decirle que había que reconducir los ataques a Pedro Sánchez. Narbona ya reconoció en su día que conocía a la ahora denominada fontanera y en su entorno aclaraban, tras aparecer esta conversación en el sumario, que Díez le ofreció ese día audios de Villarejo y ella la remitió a Santos Cerdán, que fue con quien finalmente se reunió. En el PSOE expresan en todo caso su pleno respaldo a Narbona y hablan de máxima tranquilidad porque aseguran no hay nada que ocultar. Pues Vega, sigo contigo porque hoy también el juez Pedraz le ha puesto coto a la investigación de la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias del PSOE durante los años 24, 25. Vamos a repasar, Isa, ¿qué pedía la UCO y qué es lo que finalmente se va a investigar? Sí, Pedraz, que sigue en esto el criterio de anticorrupción, ha enfriado mucho las aspiraciones de la UCO, que pedía una disección completa de la situación financiera y bancaria del PSOE y el PSC, así como de un grupo de investigados. El auto, para empezar, deja fuera de la ecuación a los socialistas catalanes y tampoco requiere información a los bancos. Se dirige solo a la agencia tributaria para pedir un informe del PSOE que recoja datos muy concretos: las cuentas que tenga, las imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo, las relaciones societarias y operaciones con terceros y las facturas emitidas
en 2024 y 2025. Pide a la UCO además que concrete desde qué cuentas recibió fondos Leire Díez para afinar en su caso un requerimiento de información a los bancos. Lo que sí acepta el juez es pedir a una empresa de publicidad que detalle las relaciones comerciales que haya tenido con el PSOE y ahora sí el PSC. Está rastreando 20.000 euros que habría pagado Ferraz a un diario digital relacionado con Leire Díez por una campaña de las elecciones catalanas. La UCO sospecha que el dinero pasó por ese grupo empresarial. Y ante este chaparrón judicial, el presidente del gobierno ha querido dejar claro esta mañana que no tiene nada que ver con Leire Díez. En Montenegro, que es donde se celebra una cumbre de la Unión Europea, Sánchez no ha esperado siquiera que la prensa le preguntara para declarar que Santos Cerdán nunca le informó de estas operaciones y que nunca las hubiera tolerado en caso de conocerlas. Pero es que además Sánchez ha cargado contra el PP, a quien define nuevamente como oposición marrullera, y también ha recordado la operación secreta por las saunas de su suegro durante la etapa de gobierno de Rajoy. Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Porque efectivamente hay informaciones de hace muchos años en donde una policía mal llamada patriótica de un gobierno, el del Partido Popular, sí utilizó los resortes del Estado para obstruir acciones judiciales y también la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es que además el presidente cierra filas con los socialistas que aparecen en el sumario por sus contactos con la exmilitante. Ha defendido a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, y también ha trasladado toda su confianza y todo su apoyo a la directora de la Guardia Civil. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sánchez trata de encapsular todo el caso Leire y mantenerlo como algo ajeno al partido, al gobierno y a él como presidente. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. El presidente ha empleado un tono contundente para intentar despejar cualquier duda que haya en torno a él o en torno al Partido Socialista y al gobierno. Mi gobierno es un gobierno limpio. Mi partido es un partido íntegro. Las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar la enorme tarea que está haciendo este gobierno. Sánchez ha defendido a la presidenta del partido, Cristina Narbona, horas antes de que la Fiscalía haya pedido citarla como testigo en el caso Leire, y también ha dado su respaldo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil. Yo solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza. Cierre de filas en torno a la directora de la Guardia Civil, pese a los cambios de versión también que ha ido dando Interior sobre sus reuniones con la exmilitante Leire Díez. Claro, porque aunque Sánchez ha defendido la labor de la directora de la Guardia Civil, está claro que el gobierno inicialmente no dijo la verdad sobre esas reuniones, sobre las reuniones entre Díez y Mercedes González. Primero Marlaska negó que se hubieran producido. Tiempo después Interior añadió el matiz de, hombre, dentro de la sede oficial seguro que no. Y finalmente la propia Guardia Civil ha reconocido que sí que se vieron. Eso sí, el ministro subraya que en estos encuentros no se abordó ningún asunto relacionado con la trama y deja claro que mientras esto siga siendo así, va a mantener su confianza en Mercedes González. Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Otra cuestión es si no obedeciera eso a la realidad o a la verdad. Marlaska mantiene, por tanto, en su puesto a la directora de la Guardia Civil, pero las dudas sobre las versiones que Interior ha dejado siguen ahí. Es decir, ¿por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué no admitieron la existencia de estos encuentros desde el primer momento? Podían haber dicho, pues lo que están diciendo ahora. No fue para abordar nada relacionado con la trama. Javier Bañuelos, no sé si hoy ¿se ha dado respuesta a esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no hay una respuesta clara. La realidad es que se han visto forzados por los detalles recogidos por la UCO en sus informes. El ministro del Interior es consciente de que la versión que le trasladó Mercedes González en privado le llevó a no decir la verdad en público la semana pasada. En ese caso se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos, etcétera. Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. Claramente, el ministro dijo la semana pasada y también hace días en el Congreso que no hubo reuniones de ningún tipo. Hoy matiza. Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, o que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. Pero, como reconoce Mercedes González en su comunicado, sí hablaron sobre un personaje de la trama, el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo y al que Leire Díez quería captar para sus intereses, pero fuentes del entorno
de la directora de la Guardia Civil mantienen que a raíz de aquellas citas en una cafetería que no llegaron a 20 minutos, jamás forzó una investigación interna para presionar a la UCO, porque nunca habló de ello con la exmilitante socialista. Pues el Partido Popular ya ha usado su mayoría absoluta en el Senado para citar el próximo jueves a la directora de la Guardia Civil en la Comisión de Interior. Los populares, claro, no van a dejar pasar esta oportunidad de apretar hasta que el gobierno salga de Moncloa. Esto es literal, esto lo ha dicho Tellado. Dice, hasta que salga con las manos en alto. La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto. Claro, por lo que sea, el PP nunca ha hablado en estos términos, pues de la Gürtel, de la Kitchen, de la Operación Cataluña, de tantas cosas. Esta misma tarde, en un vídeo enlatado, ha sido Feijóo quien ha vuelto a reclamar elecciones y a arremeter contra un gobierno que él define como podrido. Sabemos que se corrompieron desde el escalón más bajo hasta el más alto nivel, desde el portero de puticlub que colocaron de asesor al Consejo de Ministros. Y mientras, Santos Cerdán niega su implicación en el caso Leire, se sitúa como víctima y en un comunicado afirma que se está buscando destruir su reputación. Todo esto el mismo día en el que hemos conocido nuevas sospechas de la UCO contra él. Saben que ayer la policía estuvo registrando la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, una empresa que fue rescatada durante la pandemia. Pues bien, la sospecha de la Guardia Civil es que el exsecretario de organización se fue a hablar con algún dirigente del PNV, no se especifica quién, para blindar este rescate por el que presuntamente miembros de la trama cobraron una comisión de más de 100.000 euros, Miguel Ángel Campos. Los agentes extraen esta conclusión de una conversación entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, contenida en el chat Irurok que compartían con el amigo de Cerdán, Anchón Alonso. Dice la UCO que cuando el rescate se encontraba bloqueado, Leire y Fernández propusieron acudir a Santos Cerdán para impulsarlo, quien pudo haber intermediado con algún miembro del PNV sin que conste su identidad, lo que pudo contribuir, dicen los agentes, a otorgar la ayuda millonaria a Tubos Reunidos. La SEPI concedió en julio de 2021 un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos, por el que, según la UCO, los investigados se embolsaron una comisión de 115.000 euros. La UCO atribuye a Cerdán un papel de liderazgo también en la trama de la SEPI. Dice que fue él quien presentó al trío del grupo Irurok y puso en marcha su actividad. Santos Cerdán niega este extremo. Y una más del caso Leire, el juez Pedraz abre la puerta a devolver a Gaspar Zarrías, exdirigente del PSOE andaluz y abogado en ejercicio, la documentación de aquellos clientes que no tienen relación con el caso y que la UCO se llevó en su último registro. Esto lo hace después de que la cadena SER adelantara esta mañana que la defensa de Zarrías había pedido recuperar estos papeles. Pedro Jiménez. El juez Pedraz ha pedido al fiscal que informe si procede o no devolver a Gaspar Zarrías la documentación que se llevó la UCO en el registro y que no guarda relación con el caso Leire, tal y como les ha adelantado la cadena SER el pasado 27 de mayo. En ese registro, los agentes se llevaron las 24 carpetas de los clientes del exdirigente del PSOE en Andalucía, que ahora ejerce como letrado. Solo una de ellas estaba rotulada con las siglas del PSOE. La defensa de Zarrías, que tuvo que dejar el registro a las 2 horas de que comenzara, reclamó ese mismo día que le entregaran todos los documentos que no eran objeto de la investigación y acusó a la Guardia Civil de vulnerar el secreto profesional del abogado. Pedraz se opuso inicialmente a hacerlo, pero ahora quiere conocer la opinión del fiscal. El juzgado se apoyaba en que el investigado no había podido acreditar expediente a expediente en qué punto se vulneraba el secreto profesional de cada cliente y por qué. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y mañana llega el Papa León XIV a España y el gobierno está encantado con la visita. Deseamos que sea un éxito la visita, tanto para el Santo Padre como también para la imagen de España. Subrayar que hoy se ha constituido ya aquí en Madrid para los días que va a estar el Santo Padre en Madrid, del 6 al 9. Bueno, pues con motivo de esta visita papal, 40dB ha realizado una encuesta para la serie El País que ha dejado titulares llamativos. Por ejemplo, que más de la mitad de la población española cree que la Iglesia sigue encubriendo la pederastia. Una encuesta que también llega a la conclusión de que esta visita de León XIV, hombre, tampoco es que despierte un gran interés general, Laura Gutiérrez. Sí, un 80% de los encuestados considera que la Iglesia tiene que modernizarse. De hecho, según la encuesta, la Iglesia parece más conservadora que la sociedad española en temas como el aborto o la eutanasia, que apoyan de manera general en torno a un 70%. La pederastia es un lastre. El 73% considera que la Iglesia sigue encubriendo estos casos o que ha mejorado pero que le queda mucho por hacer. De hecho, para un tercio de la población, estos escándalos son la principal causa del declive
declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica, aunque solo un 15% practicante. Más de la mitad de los encuestados rechaza que la religión siga en las aulas y que la Iglesia siga recibiendo fondos a través de la casilla del IRPF. Sobre el Papa, León XIV no es ni de lejos el favorito de los españoles, es el preferido para un 7%. Francisco está en el top 1, seguido de Juan Pablo II. La visita del Papa despierta un interés muy tibio de un 4/10, aunque el rechazo a la guerra y las críticas de León XIV a las deportaciones masivas de Trump son los aspectos mejor valorados por los españoles. Ya saben que la primera parada del Papa en España va a ser en Madrid. Está previsto que llegue mañana a las 10:30 al aeropuerto de Barajas. Y lo vamos a vivir aquí en la SER en un programa especial que se podrá seguir a través de nuestra aplicación desde esa misma hora, y ahí tendremos pues toda la actualidad minuto a minuto, el mejor análisis, voces diversas, entrevistas. No se lo pierdan, vamos. En fin, hay una euforia tremenda por parte de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, que han empapelado la ciudad con la imagen de León XIV, que si en autobuses, que si en marquesinas, que si en farolas. Pero es que además la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los peregrinos 18 centros públicos para que se puedan alojar gratuitamente. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. 18 centros de educación pública de los 80 que la comunidad había ofrecido al arzobispado acogerán finalmente a los peregrinos en gimnasios y patios. Una decisión que no ha pasado los filtros habituales que suelen pasar las cesiones del espacio. Las familias denuncian la obligatoriedad de la acogida. Daniel Moreno, del Instituto Cardenal Cisneros, uno de los centros elegidos. No se ha pedido permiso, no se ha hecho voluntario la cesión de los espacios, porque es que igual se hubiese llevado al Consejo Escolar y se hubiese aprobado, y aquí no habría habido problema, pero es que nos molesta mucho esta imposición desde la Consejería, porque para los centros privados y concertados es voluntario. La comunidad señala que la cesión se ha realizado cumpliendo con la normativa vigente, y en plena polémica por el calor en las aulas, la presidenta de la Federación de AMPAs de Madrid, Carmen Morillas, hace esta reflexión. Los peregrinos que vayan a pernoctar y a estar acogidos en los centros públicos, pues que Dios les pille confesados. Bueno, inmediatamente después, el propio martes, el Papa viajará hasta Barcelona, en la que será una visita a la cárcel de Brians. Es la primera vez que un pontífice visita una prisión española en Brians. Estará junto a 80 presos, y nuestra compañera de Radio Barcelona, Andrea Villoria, ha podido hablar con varias de estas personas que charlarán con León XIV. En la entrada de la cárcel ya ondea la bandera del Vaticano. Y dentro todo está recién pintado para la visita del Papa, que se reunirá con 80 presos. Es la primera visita que hace un Papa a una prisión española. Estamos muy contentos, muy satisfechos por eso. Es Jesús Bel, el cura de la prisión, el escogido a los asistentes. Serán sus fieles habituales, sin discriminar por delitos de sangre. Nunca preguntamos el delito, porque no venimos a encontrarnos con delitos, venimos a encontrarnos con las personas. Y entre esas personas está Montserrat, que ha sido escogida para hablar con el Papa. Estoy súper contenta y orgullosa, porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Lo que le dirá, de momento dice que es top secret. Pero avanza, que le ha dado esperanza tras 3 años en prisión. Junto a ella estará también Elizabeth, que es evangélica. Seamos del evangelio católico, es lo mismo, Dios es Dios, y estoy muy contenta, la verdad. Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Para blindar la seguridad del evento, la prisión ha cerrado ya hoy los módulos de ingresos y se reforzará con medio centenar de funcionarios de prisión. Y los profesores... Esto que escuchan son los profesores catalanes que siguen en huelga tras haber rechazado el acuerdo que firmaron los sindicatos y el Govern. Hoy han vuelto a salir a la calle provocando cortes de carreteras en distintos puntos de Cataluña, pero es que atención, porque los sindicatos mayoritarios han convocado una nueva huelga general para el próximo martes. El martes, que es cuando llega el Papa a Barcelona. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Y el día también que miles de estudiantes empiezan las pruebas de acceso a la universidad en Cataluña. La protesta de hoy marca un punto de inflexión. Abrimos un nuevo capítulo, han dicho los profesores, y lo vamos a escribir nosotros, porque lo que piden no es lo que han pactado los sindicatos. Això no va de sous, va de inclusió ben feta. La solución no es subirnos el salario, dicen desde las asambleas, sino que educación negocie directamente con quienes están en el día a día de las aulas. El Govern responde que el tiempo de negociar ya ha pasado, asegura que van a aplicar las medidas que avalan 3 de los sindicatos que conforman la mesa. El 20 de junio habrá una nueva asamblea para preparar nuevas movilizaciones ya de cara al curso que viene. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y qué susto esta tarde. Resulta que ha habido una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional que ha obligado a los astronautas a refugiarse en la nave durante 2 horas. Claro, los tripulantes ya estaban preparándose para una evacuación de emergencia mientras se revisaba el fallo, pero al final, por suerte,
han podido volver a la estación. Javier Ruiz Martínez. Safe Haven o refugio seguro, la orden de evacuar la estación principal y refugiarse en el vehículo de escape. A las 3 de la tarde, hora española, la NASA le ha ordenado a los 4 astronautas que se pusieran los trajes y se refugiaran en la cápsula Dragon, preparados para una evacuación de emergencia. Juan Carlos Cortés es director de la Agencia Española del Espacio. Y por un principio de prudencia, la parte de la tripulación que no estaba enfrascada en reparación de la grieta ocupara la cápsula Dragon por si ocurrió una emergencia. Nunca se había producido en la historia una evacuación total y hoy tampoco ha sido el día, a pesar de que la fuga de aire era muy grande. Es hora de pensar en un sustituto de la estación. Se habla de estaciones privadas más pequeñas, más eficientes, más ligeras. Competimos con China, que tiene la Tiangong mucho más moderna. Y si ahora iban a apagar la radio, no lo hagan, porque en media hora estrenamos un podcast que hace memoria de una tragedia que le costó la vida a 43 personas, porque este 2026 se cumplen 20 años del accidente del metro de Valencia. El Señor esté con vosotros. Estaba la visita del Papa al cabo de unos días y había que terminar rápidamente con este accidente y disimularlo a nivel comunicacional de la mejor manera posible. Una sociedad que necesita que los afectados de una tragedia sean los que impulsen la reparación y la justicia, porque la Administración no responde con la democracia y la transparencia y la justicia que se necesita, es una democracia que está enferma, algo falla. La investigación del accidente del metro es el ejemplo de todo lo que no se debe de hacer en una causa judicial. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Un podcast de Joan Jimeno en Hora 25. No se lo pierdan. Y no se pierdan la mirada de Xavier Vidal Folk. La inminente visita del Papa es una notición, incluso antes de producirse. A algunos les molesta, pero es evidente que se trata de un viaje que levanta muchas expectativas, no solo entre los católicos y por su carácter evidentemente religioso, sino por su derivada pública general. La Iglesia Católica es un actor público y como poder fundamentalmente moral tiene una influencia social importante, aunque sea inferior que en otros tiempos. Ya todo el mundo sabe que era una sandez la respuesta de Stalin al diplomático que le instaba a tener en cuenta el papel del jefe espiritual de los católicos. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, le contestó el líder soviético, quizá queriendo parecer cínico. Las divisiones papales no se componen de tanques, sino de conciencias, que es algo mucho más etéreo, pero también más decisivo a largo plazo. El viaje a España de León XIV cumple un deseo de su antecesor Francisco y tiene un signo especialmente social centrado en la inmigración. El Papa norteamericano se declaró, nada más tomar nombre, como estrecho heredero de León XIII, el creador de la doctrina social de la Iglesia, hace siglo y medio. Esta Iglesia estaba anclada en tradiciones reaccionarias, pero se apuntó con León XIII a los movimientos en favor de los derechos colectivos, los derechos sociales y laborales, la dignidad de los trabajadores, el respeto a los inmigrantes como personas dignas del mayor respeto. En otro tipo de derechos, sobre todo individuales, como la dignidad sexual, la diversidad de género, la autodeterminación reproductiva, la cúpula del catolicismo todavía va a la cola de los tiempos. Con la inmigración no sucede lo mismo. Tiene mucho que decir, merece ser escuchada. Escuchemos, pues, qué es la primera obligación de los demócratas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.